Hay momentos en la vida donde todo lo que creías sólido se vuelve arena entre los dedos. El mío llegó un martes cualquiera, en el estudio de mi casa, mientras buscaba el acta de nacimiento de los gemelos para una inscripción deportiva. Abrí el archivero metálico donde Rodrigo guardaba sus documentos importantes, esos que yo nunca debía tocar según él, porque contenían asuntos legales complicados que no entendería. Estaba buscando en la sección de familia cuando vi una carpeta rotulada con mi nombre completo, Marisol Estrada Campos. No Marisol de Hernández, como él insistía que me presentara. Solo mi nombre. Adentro había papeles de la universidad. Pensé que serían copias de mis calificaciones o algo sin importancia, pero no. Era el registro de patente. Proceso de síntesis de resinas epoxi modificadas con nanopartículas de sílice. Número de registro MXTATA 2015-008947. Titular: Marisol Estrada Campos. Fecha de registro: 23 de junio de 2015. 3 meses antes de nuestra boda. Me senté en el piso con ese papel en las manos. Ese era el producto estrella de la empresa de Rodrigo. La fórmula que lo había hecho millonario. El proceso industrial que vendía a constructoras en todo México y que según él había desarrollado con su socio Víctor durante años de pruebas. Yo había dejado mi doctorado en Monterrey para casarme con él. Había abandonado el laboratorio de la universidad, mis proyectos, mi beca del CONACYT. Él me dijo que una familia necesitaba a la madre presente, que los niños sufrían cuando ambos padres trabajaban demasiado, que mi carrera podría esperar. Yo tenía 26 años y estaba embarazada de gemelos. Creí que estaba tomando la decisión correcta. Durante 10 años viví convencida de que yo había arruinado mi vida profesional. Rodrigo me lo recordaba cada vez que mencionaba volver a trabajar. Me decía que había sido mi elección, que nadie me obligó a dejar el doctorado, que si me arrepentía era mi problema. Cuando los niños preguntaban por qué mamá no trabajaba como las mamás de sus amigos, él respondía que mamá había intentado ser científica, pero prefirió estar con ellos, haciendo que sonara como un sacrificio noble, pero también como una renuncia definitiva. Y ese papel en mis manos me estaba diciendo que la fórmula que sostenía toda su empresa, todo su prestigio, todos esos viajes de negocios y comidas con ejecutivos donde yo solo aparecía como esposa decorativa, era mía. Yo la había desarrollado. Estaba registrada a mi nombre. Él nunca me dijo nada. Revisé el resto de la carpeta con las manos temblando. Había un contrato de licenciamiento firmado entre Marisol Estrada Campos como licenciante y Hernández y Asociados S.A. de C.V. como licenciataria. Fecha: agosto de 2015. Mi firma estaba ahí. No la recordaba. Busqué en mi memoria ese momento, esa reunión, ese día. Nada. Entonces me acordé. Rodrigo me había hecho firmar un montón de papeles 2 semanas antes de la boda. Me dijo que eran trámites administrativos de la universidad para dar de baja mi matrícula de doctorado, que el director necesitaba las firmas antes de que me fuera de Monterrey. Yo estaba en medio de los preparativos, mareada por el embarazo, firmé sin leer nada porque confiaba en él. El contrato decía que yo le otorgaba licencia exclusiva por 99 años, a cambio de regalías del 3% sobre ventas netas. Pero nunca me habían pagado un solo peso. Revisé fechas. La empresa se constituyó en septiembre de 2015. Empezaron producción comercial en enero de 2016. Yo di a luz en febrero. Durante los siguientes años, mientras yo cambiaba pañales y sobrevivía con 4 horas de sueño, ellos estaban vendiendo mi fórmula a medio país. Tomé fotos de todo con mi celular. Cerré la carpeta exactamente como la había encontrado. Volví a dejar el archivero en su lugar. Bajé a la cocina donde los gemelos hacían tarea. Sebastián y Daniela, 8 años, discutiendo sobre un problema de matemáticas. Les serví leche. Revisé sus cuadernos. Actué normal. Pero algo dentro de mí se había roto de una forma que ya no tenía reparación. Esa noche Rodrigo llegó tarde como siempre. Cena de negocios con el grupo inversor alemán, me dijo desde la puerta. Olía a whisky caro y perfume que no era el mío. Subió directo a bañarse.
Yo fingí dormir cuando se metió a la cama. Él roncó a los 5 minutos. Yo me quedé despierta hasta el amanecer pensando qué significaba lo que había descubierto. A la mañana siguiente empecé a buscar. No sabía bien qué estaba buscando, pero sabía que ese contrato escondido no podía ser lo único. Rodrigo salió temprano a una reunión. Los niños se fueron a la escuela. Me senté frente a la computadora de la casa y abrí la cuenta de correo familiar, esa que usábamos para cosas del hogar y la escuela. Revisé la carpeta de archivados. Nada relevante. Entonces recordé que Rodrigo tenía una cuenta en la nube para documentos de la empresa. Me había dado acceso años atrás cuando necesitaba que le enviara un archivo urgente mientras viajaba. Nunca la había vuelto a usar. Entré. Había carpetas organizadas por año y por cliente. Abrí algunas al azar. Contratos de venta. Órdenes de compra. Reportes de producción. Todo se veía normal hasta que llegué a una carpeta llamada Backup Personal Rodrigo. Adentro había videos. Fiestas de la empresa. Comidas con clientes. Eventos sociales. Empecé a reproducirlos sin mucho interés hasta que llegué a uno de hace 2 años. Una cena en una terraza. Se veía que era en casa de alguien rico. Música de fondo. Gente con copas. La cámara era inestable, como si alguien estuviera grabando con el celular mientras caminaba. Entonces escuché la voz de Rodrigo. Estaba sentado en un sillón de mimbre rodeado de 3 hombres que reconocí como socios del negocio. Todos tenían vasos con hielo. Rodrigo estaba claramente borracho. Uno de los hombres le preguntó algo sobre cómo había conseguido la fórmula de las resinas. Rodrigo soltó una carcajada. «Esa fue mi jugada maestra», dijo. Marisol estaba haciendo su doctorado en Monterrey, súper enfocada en su investigación. Yo la conocí en un congreso y vi su proyecto. En cuanto entendí el potencial comercial, supe que tenía que sacarla de ahí antes de que terminara y se diera cuenta de lo que tenía en las manos. Los otros se rieron. Uno dijo algo que no alcancé a escuchar. Rodrigo siguió hablando. Le propuse matrimonio a los 4 meses. Ella estaba enamorada. Pensó que era romántico. Yo sabía que con un bebé en camino y la presión familiar no iba a poder quedarse en el doctorado. Una mujer con ese título me habría controlado menos. Habría hecho preguntas. Así sin terminar, insegura, pensando que había fracasado. Era perfecta. Firmó todo lo que le puse enfrente sin leer. Pausé el video. Retrocedí. Lo escuché otra vez. Una mujer con ese título me habría controlado menos. Volví a escucharlo. Pensando que había fracasado. Era perfecta. Me levanté del escritorio y fui al baño a vomitar. No de asco, de rabia. Una rabia tan física que mi cuerpo no sabía qué hacer con ella. Me senté en el piso del baño con la espalda contra la pared fría. 10 años. 10 años viviendo con un hombre que planeó arruinar mi carrera para que yo fuera más fácil de controlar. Que me embarazó sabiendo que eso me sacaría del doctorado. Que me hizo firmar contratos el día que yo pensaba que estábamos preparando nuestra vida juntos. Volví a la computadora. Seguí buscando. En una carpeta llamada Legal, encontré correspondencia con abogados. Abrí los correos más recientes. Había un hilo de hace 3 meses sobre la venta de la empresa. Rodrigo estaba negociando con un corporativo alemán llamado Werkstoff Solutions AG. Los alemanes querían comprar el 100% de las acciones de Hernández y Asociados. El precio propuesto era $42 millones. $42 millones por una empresa que vendía mi fórmula. Seguí leyendo. Había un correo de Rodrigo a su abogado diciendo que necesitaban cerrar rápido, porque había asuntos personales que resolver. El abogado preguntaba si todos los registros de propiedad intelectual estaban en orden. Rodrigo respondió que sí, que la patente estaba registrada desde 2015 y que no habría problema. Entonces encontré algo más. Un correo de Rodrigo a Víctor, su socio. Decía: «Cuando cierre la venta nos vamos de México. Ya compré departamento en Madrid a nombre de Lucía.
Marisol no va a querer mudarse, pero tampoco va a tener opción cuando le diga que ya vendí la casa. Para cuando reaccione, nosotros ya estaremos instalados. Lucía, la asistente de Rodrigo. 25 años, pelo largo, sonrisa de anuncio de pasta dental. La había conocido en 2 eventos de la empresa. Rodrigo decía que era muy eficiente. Cerré la computadora. Respiré. Me serví un vaso con agua. Lo tomé despacio. Volví a sentarme. Abrí otra vez. Necesitaba entender todo antes de hacer cualquier movimiento. Revisé los documentos de la venta. Había un borrador de contrato. Lo leí completo aunque no entendía todo el lenguaje legal. Pero había una sección que sí entendí perfectamente. Decía que el vendedor garantizaba tener todos los derechos de propiedad intelectual sobre los productos comercializados y que cualquier reclamo de terceros invalidaría la transacción. Imprimí ese documento. Imprimí el registro de patente. Imprimí el contrato de licenciamiento. Los guardé en una carpeta que escondí dentro de mi closet, detrás de cajas de zapatos que nunca usaba. Los siguientes días actué con normalidad perfecta. Rodrigo no notó nada diferente. Yo seguía siendo la esposa que preparaba desayunos, llevaba niños a la escuela, organizaba la casa, sonreía en las cenas. Pero mi cabeza estaba en otro lugar. Estaba calculando, pensando, planeando. Una semana después de encontrar los documentos llegó el primer sobre. Estaba en el buzón de la casa, sin remitente, solo mi nombre escrito a mano. Adentro había copias de extractos bancarios, cuentas en un banco panameño, transferencias desde Hernández y asociados hacia una empresa llamada Caribe Industries Late. Montos grandes, millones de pesos saliendo cada mes hacia Panamá. No entendía qué significaba, pero sabía que era importante. Guardé los papeles con los otros documentos. 2 días después llegó otro sobre, más extractos. Esta vez mostraban transferencias desde Caribe Industries hacia cuentas personales. Una a nombre de Rodrigo Hernández, otra a nombre de Víctor Salazar, y una tercera a nombre de alguien llamado Marco Durán. Busqué ese nombre en Internet. Marco Durán era dueño de una empresa de resinas en Guatemala. Un competidor. Entonces entendí. Rodrigo estaba desviando dinero de su propia empresa hacia Panamá, y desde ahí financiando a un competidor en Centroamérica. Estaba usando mi fórmula 2 veces, vendiéndola en México a través de su empresa legal y vendiéndola en Guatemala a través de una operación paralela. El tercer sobre llegó con una nota, letra de mujer, clara y firme. Decía: necesitamos hablar. Plaza Cibeles, cafetería del segundo piso, viernes 3 p.m. Ven sola. Reconocí la letra. Era de Alejandra, la hermana de Rodrigo. No la había visto en casi 3 años. Desde aquella Navidad donde hubo una pelea familiar terrible que nunca entendí bien. Rodrigo cortó contacto con ella después de eso. Me dijo que Alejandra tenía problemas mentales, que inventaba cosas, que era mejor mantener distancia. El viernes le dije a Rodrigo que tenía cita con el dentista. Contraté a la vecina para que recogiera a los niños de la escuela. Manejé hasta Plaza Cibeles con las manos sudando en el volante. Llegué 15 minutos temprano. Pedí un café que no tomé. Alejandra apareció exactamente a las 3. Se veía más delgada de como la recordaba, más seria. Se sentó frente a mí sin saludar. Sacó una carpeta de su bolsa, la puso sobre la mesa entre nosotras. Sé que encontraste los documentos de la patente, dijo. Llevo 3 meses enviándote pruebas para que investigues. Fuiste tú. Necesitaba que vieras por ti misma. Si te lo decía directamente no me habrías creído. Rodrigo ya te convenció de que estoy loca. Abrió la carpeta. Adentro había más papeles. Estados de cuenta. Contratos. Ella señaló uno. Hace 5 años invertí mi herencia en el negocio de Rodrigo. 2 millones de pesos. Era todo lo que dejó mi papá. Rodrigo me dijo que me haría socia al 30%. Firmé documentos. Él me mostró papeles donde yo aparecía como accionista. 1 año después descubrí que los papeles eran falsos. Nunca registró mi inversión.
Se quedó con mi dinero y me dejó sin nada. ¿Por qué no lo demandaste? Lo intenté. Contraté abogados. Rodrigo los compró. Presenté pruebas. Él presentó más. Tiene contactos en todos lados. Al final quedé como la hermana resentida que inventaba fraudes. Mi mamá dejó de hablarme. Perdí amigos. Quedé en bancarrota pagando abogados que no sirvieron para nada. Me mostró otro documento. Cuando supe que planeaba vender la empresa a los alemanes, empecé a investigar. Descubrí lo de las cuentas en Panamá, lo de la operación en Guatemala, y descubrí algo más importante. La patente que sostiene todo el negocio está a tu nombre. Sin tu firma, él no puede vender nada legalmente. Los alemanes van a revisar todos los registros. Cuando vean que la titular de la propiedad intelectual eres tú y no él, la venta se cae. ¿Por qué me ayudas? Alejandra me miró directo a los ojos. Porque yo no pude destruirlo, pero tú sí puedes. Tienes el arma que yo nunca tuve, y quiero ver cómo se cae todo lo que construyó con mentiras. Nos quedamos en esa cafetería 3 horas. Ella me explicó todo lo que había descubierto. Los desvíos a Panamá sumaban 12 millones de pesos en 4 años. La operación en Guatemala vendía las resinas a precios más bajos que en México, quitándole clientes a la empresa legal. Víctor, el socio, sabía todo. Marco Durán en Guatemala era un prestanombres. El dinero volvía a cuentas de Rodrigo y Víctor después de pasar por 3 empresas fantasma. Si los alemanes compran la empresa, dijo Alejandra, Rodrigo va a desaparecer con el dinero antes de que descubran el fraude. Ya tiene todo planeado. El departamento en Madrid está a nombre de su amante. Las cuentas en Panamá ya están preparadas para transferir. Va a dejar que la empresa explote después de que él ya cobró. Esa noche no pude dormir. Rodrigo estaba a mi lado respirando tranquilo. Yo pensaba en todo lo que Alejandra me había dicho, en los documentos que había visto, en ese video donde se reía de cómo me había manipulado. Al día siguiente empecé a moverme. Busqué en Internet información sobre patentes y propiedad intelectual. Encontré el sitio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Había una sección de consulta de registros. Busqué mi nombre. Ahí estaba. Marisol Estrada Campos, titular de la patente MXA 2015-008947, vigente hasta 2035. Llamé al instituto. Me pasaron con una abogada del Departamento de Orientación. Le expliqué que había registrado una patente años atrás y necesitaba información sobre mis derechos. Ella me dio el nombre de un abogado especialista en propiedad intelectual, licenciado Armando Cortés. Me dio su número. Marqué. Contestó una secretaria. Pedí cita. Me dieron espacio para el martes siguiente. El martes le dije a Rodrigo que iba a comer con una amiga de la universidad. Manejé hasta la Torre del Ángel en Reforma, donde estaba el despacho. Piso 14. Oficinas con vista a todo Paseo de la Reforma. El licenciado Cortés era un hombre de unos 50 años, traje gris, lentes de armazón metálico. Le mostré todos los documentos. El registro de patente, el contrato de licenciamiento, los extractos bancarios que me dio Alejandra. Le conté todo. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé se quedó un momento en silencio. Señora Hernández, lo que me está mostrando configura varios delitos. Fraude, desvío de recursos, posible lavado de dinero. Pero eso no es lo más importante para usted ahora. ¿Qué es lo más importante? Usted es la dueña de esa patente. El contrato de licenciamiento que firmó tiene vicios. Si usted firmó sin leer, sin asesoría legal, bajo presión o engaño, ese contrato es impugnable. Pero no necesitamos llegar a eso. Según lo que me muestra, su esposo está a punto de vender la empresa a un grupo alemán. Esa venta requiere transferir todos los activos, incluyendo la propiedad intelectual. Sin su consentimiento formal como titular de la patente, la venta es legalmente imposible. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Él no me ha pedido ningún permiso, porque probablemente piensa que puede falsificar su firma o porque cree que el contrato de licenciamiento le da derechos que no tiene.
Cuando los alemanes hagan la debida diligencia, van a revisar todos los registros de propiedad intelectual. Van a descubrir que la titular es usted y van a exigir su firma en los documentos de transferencia. Ahí es donde usted tiene el poder. ¿Qué puedo hacer? El licenciado Cortés se recargó en su silla. Depende de qué quiere lograr. Si quiere detener la venta, simplemente no firma. Si quiere sacar provecho de la situación, puede negociar directamente con los alemanes. La patente es suya. Usted puede vender los derechos a quien quiera. Su esposo solo tiene una licencia de explotación que usted otorgó bajo condiciones cuestionables. Si esa licencia se revoca, él no tiene nada. Salí de esa oficina con un plan. Contraté al licenciado Cortés para que me representara. Le di un anticipo de 50,000 pesos que saqué de la cuenta de ahorro donde guardaba el dinero del gasto familiar. Rodrigo nunca revisaba esa cuenta. Durante las siguientes semanas trabajé con el abogado en la estrategia. Primero necesitábamos obtener copias certificadas de todos los registros. El licenciado hizo los trámites ante el INPI. Tardaron 2 semanas, pero llegaron. Documentos oficiales con sellos y firmas que probaban que yo era la titular de la patente desde 2015. Después investigamos quién era el contacto en Werkstoff Solutions, el corporativo alemán. El licenciado tenía conexiones. Averiguó que el director de adquisiciones se llamaba Klaus Bauer y que estaría en Ciudad de México en noviembre para cerrar la operación. Necesitamos acercarnos a él antes de que firme con su esposo, dijo el licenciado. Ofrecerle un trato directo, mostrarle que la patente es suya y que usted puede dársela en mejores condiciones que Rodrigo. No entiendo de negocios. No sé cómo negociar con un corporativo alemán. No necesita saber. Para eso me tiene a mí. Usted solo necesita decidir qué quiere obtener de esto. Pensé en esa pregunta durante días. ¿Qué quería? Dinero sí, pero no solo eso. Quería justicia. Quería que Rodrigo perdiera todo lo que construyó con mi trabajo. Quería que supiera que lo destruí yo. Quería que Víctor y él pagaran por el fraude. Quería que Alejandra recuperara algo de lo que le robaron. Quería mi vida de vuelta. Quiero la empresa, le dije al licenciado en nuestra siguiente reunión. O al menos mi parte justa. Y quiero que Rodrigo enfrente consecuencias legales. El licenciado asintió. Entonces necesitamos más pruebas del fraude. Los extractos que tiene no son suficientes para una denuncia penal. Necesitamos documentos que vinculen directamente a su esposo con las cuentas en Panamá y con la operación en Guatemala. Ahí es donde Alejandra volvió a aparecer. Le conté lo que necesitábamos. Ella sonrió. Era una sonrisa extraña. Fría pero satisfecha. Tengo un contacto en el Banco de Panamá, dijo. Me debe favores. Puedo conseguir los documentos de apertura de las cuentas. Van a mostrar quién las abrió y quién tiene poder de firma. ¿Cómo conseguiste un contacto así? Cuando investigué a Rodrigo hace 5 años, contraté a un investigador privado. Él tiene conexiones en todos lados. Nunca dejé de vigilar a mi hermano. Sabía que algún día iba a necesitar esta información. 2 semanas después, Alejandra me entregó un sobre Manila. Adentro había documentos del Banco Internacional de Panamá, formatos de apertura de cuentas, copias de identificaciones. Rodrigo Hernández García aparecía como titular de 2 cuentas, Víctor Salazar como titular de otra. Las firmas eran de ellos. Las fechas de apertura coincidían con las primeras transferencias que mostraban los extractos. El licenciado Cortés revisó todo. Con esto podemos presentar denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Fiscales, pero le sugiero que esperemos. Si denunciamos ahora, su esposo va a enterarse y va a ocultar evidencia. Mejor usamos esto como munición durante la negociación con los alemanes. Cuando él vea que lo tenemos acorralado, va a tener que ceder. Mientras tanto, la vida en casa continuaba con una normalidad que me resultaba cada vez más grotesca. Rodrigo hablaba de la venta como si fuera un logro suyo. En las cenas con amigos presumía que había construido una empresa desde cero y ahora la vendería a un corporativo europeo.
Yo servía vino y sonreía. Los niños le preguntaban si nos íbamos a hacer ricos. Él les decía que ya éramos ricos. Una noche después de acostar a los gemelos, Rodrigo me llamó a la sala. Estaba sentado en el sillón con una copa de whisky. Me dijo que necesitábamos hablar del futuro. Me senté frente a él. La venta con los alemanes se cierra en diciembre, dijo. Ya tengo todo arreglado para mudarnos a Madrid en enero. Los niños pueden entrar a un colegio internacional. Tú vas a adorar la vida en Europa. No quiero irme de México. Él se rió. No es opcional, Marisol. Ya vendí esta casa. Ya compré el departamento en Madrid. Ya arreglé la escuela de los niños. En febrero ya estaremos instalados allá. No me consultaste nada. No necesito consultarte. Soy el que toma las decisiones en esta familia. Tú te encargas de los niños y la casa. Yo me encargo del resto. Me quedé callada. Quería gritarle. Quería mostrarle todos los documentos que tenía escondidos en mi closet. Quería destruir esa sonrisa segura de su cara, pero no dije nada. Solo asentí y subí a dormir. Esa noche pensé en el video. Una mujer con ese título me habría controlado menos. 10 años viviendo con alguien que me veía como un objeto que había adquirido para facilitar su negocio. Que planeó mi fracaso académico como estrategia comercial. Que me embarazó para sacarme del doctorado. Que me hizo firmar contratos sin leer. Que ahora quería llevarme a otro país sin consultarme porque yo no tenía voz en mi propia vida. Pero yo ya no era esa mujer de 26 años que firmaba papeles sin leer. Yo había pasado los últimos 2 meses construyendo un plan, juntando pruebas, preparando mi salida, y él no tenía idea. En octubre, el licenciado Cortés logró contactar a Klaus Bauer. Le envió un correo formal explicando que representaba a la titular de la patente principal de Hernández y Asociados y que necesitaban reunirse antes de proceder con la compra. Bauer respondió al día siguiente solicitando una junta. Nos reunimos en el Hotel Camino Real de Polanco, sala de juntas del piso ejecutivo. Klaus Bauer era un hombre alto, de unos 60 años, alemán pero con español perfecto. Vino acompañado de 2 abogados de su empresa y una traductora que resultó no necesitar. El licenciado Cortés presentó los documentos. El registro de patente a mi nombre. El contrato de licenciamiento firmado bajo condiciones cuestionables. Las pruebas de que Rodrigo nunca me había pagado las regalías establecidas. Los extractos que mostraban el desvío de recursos. Klaus Bauer revisó todo en silencio. Después habló. Señora Hernández, entiendo la situación. Nosotros hicimos nuestra debida diligencia preliminar, pero evidentemente no fue suficientemente profunda. Si lo que usted muestra es correcto, su esposo no puede vendernos legalmente la empresa porque no es dueño del activo principal. Es correcto, dijo el licenciado Cortés. La patente pertenece a mi cliente. Cualquier venta de la tecnología requiere su autorización. Entonces la operación con el señor Hernández no puede proceder. A menos que negocien directamente con la verdadera dueña. Klaus Bauer me miró. ¿Qué propone usted? El licenciado habló por mí. Mi cliente está dispuesta a otorgarles los derechos de explotación de la patente en términos más favorables que los que ofrece su esposo. A cambio, solicita una participación accionaria en cualquier operación que ustedes establezcan en México. Más regalías del 8% sobre ventas netas de productos derivados de su fórmula. Los abogados alemanes empezaron a hablar entre ellos en alemán. Klaus Bauer levantó la mano para silenciarlos. Necesito consultar con mi junta directiva en Alemania. Esto cambia completamente el escenario de la adquisición. Les doy una respuesta en 10 días. Salimos de esa reunión y yo temblaba. El licenciado Cortés me llevó a un café cerca del hotel. Lo hizo muy bien, me dijo. Ahora hay que esperar. ¿Y si Rodrigo se entera? Por eso no dijimos nada todavía. Los alemanes son profesionales. Van a mantener confidencialidad hasta decidir. Cuando nos respondan, vamos a actuar rápido. Los siguientes 10 días fueron los más difíciles. Vivir con Rodrigo sabiendo lo que estaba por venir.
Verlo hablar por teléfono con Víctor sobre los planes de la venta. Escucharlo presumir con amigos. Dormir a su lado. Desayunar con él. Actuar como si nada estuviera pasando. Los niños notaron algo. Daniela me preguntó una tarde por qué estaba tan callada. Le dije que estaba cansada. Sebastián me preguntó si papá y yo estábamos peleados. Le dije que no. Ellos sabían que algo pasaba, pero no qué. Alejandra me llamaba cada 2 días para saber si había noticias. Yo le contaba todo. Ella me decía que tuviera paciencia, que esto valía la pena, que pronto Rodrigo iba a recibir lo que merecía. El día 11, Klaus Bauer llamó al licenciado Cortés. Querían reunirse otra vez. Misma sala de juntas. Esta vez Klaus llegó solo con un abogado. La junta directiva aprobó la propuesta, dijo. Estamos dispuestos a negociar directamente con la señora Estrada, pero necesitamos hacerlo oficial antes de que su esposo presente la operación como cerrada. Según nuestros registros, él agendó una reunión con nosotros para el próximo lunes para firmar la carta de intención. Necesitamos actuar antes. El licenciado Cortés miró su calendario. Hoy es miércoles. ¿Qué sugieren? Que la señora Estrada se presente en esa reunión del lunes, que confronte a su esposo frente a nosotros y a los notarios, que presente las pruebas de titularidad de la patente y que declare formalmente que no autoriza la venta. Eso detiene la operación legalmente y nos abre paso para negociar con ella. Sentí que se me revolvía el estómago. Quieren que me presente en su reunión de negocios y lo confronte ahí. Es la forma más limpia. Evita que su esposo manipule la situación después. Con testigos presentes y registro notarial de lo que se diga, todo queda documentado. Él no va a poder alegar que esto es un malentendido matrimonial. El licenciado me miró. Es su decisión. Podemos hacerlo de otra forma, menos directa si prefiere. Pensé en ese video. En Marisol la muy ingenua. En 10 años creyendo que yo había fracasado. En él planeando llevarme a Madrid sin consultarme mientras compraba departamentos a nombre de su amante. Pensé en Alejandra que perdió todo y nadie le creyó. Lo hago, dije. Quiero estar ahí cuando se dé cuenta de que perdió. El fin de semana fue surreal. Rodrigo estaba de buen humor. El lunes cerraría la venta. Llevó a los niños al cine el sábado. El domingo organizó una parrillada en el jardín e invitó a Víctor con su familia. Los vi brindar por el éxito del negocio, por la nueva vida que empezaría pronto. Víctor le preguntó si ya había hablado conmigo de Madrid. Rodrigo dijo que yo ya estaba convencida, que las mujeres siempre hacen drama al principio, pero después se adaptan. Yo estaba en la cocina preparando ensaladas. Los escuché perfectamente. Me obligué a respirar, a no reaccionar. Faltan 2 días, me dije. Solo 2 días más de actuar. El lunes en la mañana Rodrigo se vistió con su mejor traje, corbata azul marino, mancuernillas de plata. Se veía en el espejo del baño y sonreía. Yo estaba sentada en la cama todavía en pijama. Hoy es el día, dijo. En 6 horas voy a ser oficialmente multimillonario. Bueno, más multimillonario. Felicidades, dije con voz neutra. Deberías alegrarte. Esto nos cambia la vida. Ya lo sé. Se fue a las 9. La reunión era a las 11 en las oficinas de los alemanes en Santa Fe. Yo esperé hasta las 9:30. Me bañé. Me puse un traje sastre negro que había comprado la semana anterior especialmente para esto. Me maquillé con cuidado. Me recogí el pelo. Me vi en el espejo. Me veía como la profesional que dejé de ser hace 10 años. Llamé al licenciado Cortés. Él ya estaba en camino. Quedamos de vernos en el lobby del edificio a las 10:40. Dejé a los niños con la vecina diciéndole que tenía un asunto urgente que resolver. Ella me vio tan seria que no hizo preguntas. Manejé hasta Santa Fe con las manos firmes en el volante. No temblaba. No dudaba. Sabía exactamente qué iba a hacer. El licenciado Cortés me esperaba en el lobby. Llevaba un portafolios con todos los documentos. Subimos al piso 16. Sala de juntas esquinera, con ventanas del piso al techo.
Vista a toda la ciudad. Cuando abrieron la puerta, vi la escena completa. Rodrigo sentado a la cabecera de una mesa larga. Víctor a su derecha. Klaus Bauer y 3 ejecutivos alemanes del otro lado. 2 abogados mexicanos que reconocí como el equipo legal de Rodrigo. Un notario con su sello y documentos listos. Todos voltearon cuando entré. Rodrigo se levantó de inmediato. Su cara pasó de sorpresa a confusión a algo parecido al miedo en 3 segundos. Marisol, ¿qué haces aquí? No le respondí. Caminé hasta la mesa y puse mi portafolio sobre ella. El licenciado Cortés se presentó. Buenos días. Soy Armando Cortés, representante legal de la señora Marisol Estrada Campos. Venimos a detener esta operación. Rodrigo soltó una risa nerviosa. ¿Qué es esto, Marisol? Estás haciendo un ridículo. Estos señores están aquí para cerrar un negocio importante. Klaus Bauer habló. Señor Hernández, ya conocemos a la señora Estrada. Hemos estado en negociaciones con ella las últimas 2 semanas. Vi cómo el color se le iba de la cara a Rodrigo. ¿Qué negociaciones? ¿De qué habla? El licenciado Cortés sacó los documentos del portafolios y los puso sobre la mesa. La patente número MXA 2015-08947. Proceso de síntesis de resinas epoxi. Modificadas con nanopartículas de sílice, base tecnológica de Hernández y Asociados, está registrada a nombre de Marisol Estrada Campos desde junio de 2015. Mi cliente es la titular legal de esa patente. Cualquier venta o transferencia de derechos sobre esa tecnología requiere su autorización expresa. Rodrigo agarró los documentos. Los leyó rápido. Sus manos empezaron a temblar. Esto es un error. Yo registré esa patente. Es mi empresa. Es mi fórmula. No es su fórmula, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Es mi tesis de doctorado. La desarrollé en la UNAM en 2015. Usted me hizo firmar el registro cuando me convenció de dejar la universidad. Me dijo que eran papeles de baja de matrícula. Nunca me dijo que estaba firmando una patente. Uno de los abogados de Rodrigo tomó los documentos. Los revisó. Habló con voz tensa. Señor Hernández, esto es serio. Si la patente está a nombre de su esposa y ella no autorizó la explotación comercial. Hay un contrato de licenciamiento, interrumpió Rodrigo. Marisol me otorgó licencia exclusiva. Un contrato que firmé sin asesoría legal, dije, bajo engaño, y por el cual nunca recibí un solo peso de las regalías establecidas. El licenciado Cortés puso más papeles sobre la mesa. Aquí están los estados financieros de Hernández y Asociados de los últimos 5 años. No hay un solo registro de pago de regalías a la señora Estrada. El contrato de licenciamiento establece 3% sobre ventas netas. Según estos números, mi cliente debería haber recibido aproximadamente 4 millones de pesos. No hay evidencia de ningún pago. Víctor se levantó. Esto es absurdo. Rodrigo, diles que esto es un malentendido, que tu esposa está confundida. No estoy confundida, dije mirándolo directamente. Y ya que estamos presentando documentos, aquí hay algo más que les va a interesar. El licenciado sacó los extractos bancarios de Panamá, los documentos de apertura de cuentas, los registros de transferencias a Guatemala. Hernández y Asociados ha estado desviando recursos a cuentas en Panamá durante 4 años. Desde esas cuentas se financia una operación paralela en Guatemala que vende la misma tecnología a precios más bajos, compitiendo con la empresa legal. Los señores Rodrigo Hernández y Víctor Salazar son titulares de esas cuentas. Klaus Bauer tomó los documentos. Los revisó en silencio. Después le habló a uno de sus abogados en alemán. El abogado respondió algo. Klaus asintió y me miró. Señora Estrada, agradecemos que nos presente esta información antes de proceder. Bergstoff Solutions no puede asociarse con una empresa involucrada en fraude fiscal y competencia desleal. Se levantó. Sus ejecutivos lo siguieron. Señor Hernández, esta operación queda cancelada.
Nuestros abogados le enviarán una carta formal. Si hay daños por información falsa durante la negociación, nos reservamos el derecho de demandar. Empezaron a salir de la sala. Rodrigo se levantó de golpe. Esperen, podemos arreglar esto. Déjenme explicar. Marisol está malinterpretando. Klaus lo ignoró. Salió con su equipo. La puerta se cerró. En la sala quedamos el notario, los dos abogados de Rodrigo, Víctor, el licenciado Cortés, Rodrigo y yo. Rodrigo me miró con una expresión que nunca había visto. Rabia mezclada con miedo, mezclada con algo que tardé un segundo en identificar. Era impotencia. Por primera vez en 10 años, él no tenía el control. ¿Qué hiciste?, dijo con voz baja. ¿Qué hiciste, Marisol? Recuperé lo que era mío. Esa fórmula es mía. Yo construí esta empresa. Yo conseguí los clientes. Yo hice los contactos. ¿Tú solo? ¿Yo solo qué? Dilo. Di lo que dijiste en ese video. Se quedó callado. Una mujer con ese título me habría controlado menos. Repetí sus palabras exactas. Así dijiste, que me embarazaste para sacarme del doctorado, que me hiciste firmar sin leer, que era perfecta porque creía que había fracasado. Víctor intervino. Rodrigo, ¿de qué está hablando? Hay un video, dijo el licenciado Cortés. El señor Hernández confesando que manipuló a mi cliente para apropiarse de su investigación. Está en nuestra evidencia junto con todo lo demás. Uno de los abogados de Rodrigo cerró su portafolios. Señor Hernández, yo no puedo seguir representándolo. Esto es fraude documentado. Si hay implicaciones penales, no quiero estar involucrado. El otro abogado asintió. Lo mismo digo, necesita buscar un abogado penalista. Se fueron. El notario lo siguió sin decir nada. Quedamos Víctor, Rodrigo, el licenciado y yo. Víctor señaló los extractos de Panamá. ¿Cómo conseguiste esto? Tu problema no soy yo, le dije. Tu problema es que cometiste fraude fiscal internacional con pruebas documentadas. La fiscalía va a recibir copias de todo. Me traicionaste, dijo Rodrigo. Su voz sonaba rota. Soy tu esposo, el padre de tus hijos. Tú me usaste. Durante 10 años me hiciste creer que yo había arruinado mi vida cuando en realidad tú la planeaste así para poder controlarme. Te di todo. Esta casa, esta vida. Los niños estudian en la mejor escuela. Con mi dinero, con la fórmula que yo desarrollé. Todo lo que tienes lo construiste con mi trabajo y me hiciste creer que era tuyo. Se dejó caer en la silla. Se cubrió la cara con las manos. ¿Qué quieres? Dinero. Te doy lo que quieras, pero no destruyas esto. No arruines la empresa. No quiero tu dinero. Quiero justicia. El licenciado Cortés habló. Los alemanes ya están negociando con mi cliente. Van a establecer una nueva operación en México para explotar la patente. La señora Estrada será socia minoritaria con participación accionaria del 30%, más regalías del 8%. Hernández y Asociados puede continuar operando si ustedes firman un acuerdo donde renuncian a cualquier derecho sobre la fórmula y donde reconocen el fraude. Si no firman, presentamos denuncia penal y la Fiscalía congela todos sus activos durante la investigación. Víctor se levantó. Yo no firmo nada. Consigan pruebas reales si quieren acusarme. Las tenemos, dije. Tu firma está en los documentos de las cuentas de Panamá. Tu nombre aparece en las transferencias. Tienes 2 opciones: firmar el acuerdo y salvar algo, o ir a juicio y perderlo todo. Miró a Rodrigo buscando apoyo. Rodrigo seguía con la cara entre las manos. Víctor salió de la sala dando un portazo. Me quedé sola con Rodrigo y el licenciado. Necesito que salgas de la casa, le dije. Hoy, los niños se quedan conmigo. Levantó la cara. Tenía los ojos rojos. No me puedes quitar a mis hijos. No te los estoy quitando. Puedes verlos cuando quieras. Pero no voy a seguir viviendo contigo. No voy a seguir actuando como si nada pasara. Se acabó. Marisol, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos... No hay nada que arreglar.
Esto terminó el día que decidiste destruir mi carrera para construir la tuya. El licenciado Cortés le extendió unos papeles. Solicitud de divorcio. Mi cliente la presentará mañana. Puede responder a través de su abogado cuando consiga uno nuevo. Rodrigo tomó los papeles. Los miró sin leer. Todo lo que hice fue por esta familia. Todo lo que hiciste fue por ti. Dije. Ahora vete. Tienes hasta las 6 de la tarde para sacar tus cosas de la casa. Después cambio las cerraduras. Salí de esa sala de juntas y el mundo se veía diferente. Las ventanas del piso al techo mostraban toda la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. El cielo estaba despejado. Tomé el elevador con el licenciado Cortés en silencio. Cuando llegamos al lobby me ofreció llevarme a mi coche. Le dije que estaba bien, que necesitaba caminar un momento. Me senté en una banca afuera del edificio. Saqué mi celular. Marqué a Alejandra. Contestó al segundo tono. Ya está, le dije. Cancelaron la venta. Rodrigo lo sabe todo. Los alemanes van a negociar conmigo. Del otro lado de la línea hubo silencio. Después la escuché llorar. No dijo nada durante 1 minuto completo. Solo lloraba. Gracias, dijo finalmente. Gracias por hacer lo que yo no pude. Todavía no termina. Víctor no firmó el acuerdo. Van a pelear. Que peleen. Ya perdieron. Tú tienes las pruebas. Tienes la patente. Tienes a los alemanes de tu lado. Ellos ya no tienen nada. Esa noche, Rodrigo fue por sus cosas. Llegó con Víctor y una camioneta de mudanzas. Yo había puesto todo lo de él en cajas. Ropa, zapatos, documentos personales. Los dejé en el garaje. Cuando llegó, yo estaba en la sala con los niños viendo una película. Los gemelos escucharon el ruido. Sebastián preguntó qué pasaba. Le dije que papá se iba a quedar en otro lugar unos días. Daniela preguntó por qué. Le dije que a veces los adultos necesitan espacio para resolver cosas. Rodrigo entró a la casa. Se quedó en la puerta de la sala. Los niños corrieron a abrazarlo. Él los abrazó con fuerza. Vi que lloraba. Cuando los soltó me miró. Esto no se queda así. Sí se queda, dije. Ahora vete antes de que llame a la policía. Se fue. Escuché la camioneta alejarse. Cerré la puerta con seguro. Me senté en el sillón. Los niños me preguntaron si papá iba a volver. Les dije que sí, que podía visitarlos cuando quisiera, pero que ya no viviría con nosotros. Daniela me preguntó si era su culpa. Le dije que no, que nada de esto era culpa de ellos. Sebastián me preguntó si yo estaba triste. Le dije que no, que estaba bien, que todo iba a estar bien. Esa noche, después de acostarlos, me senté en la sala a oscuras. La casa se sentía diferente sin Rodrigo. Más silenciosa, más mía. Pensé en los últimos 3 meses, en todo lo que había descubierto, en todo lo que había planeado, en cómo había construido mi salida sin que él sospechara nada. Me acordé de la mujer que era hace 10 años, la estudiante de doctorado con un proyecto brillante y un futuro prometedor. La mujer que firmó papeles sin leer porque confiaba. Esa mujer estaba muerta. Rodrigo la mató cuando decidió que era más útil como esposa controlable que como colega profesional. Pero había algo de ella que sobrevivió. La inteligencia que desarrolló esa fórmula. La capacidad analítica que convirtió un problema químico en un proceso industrial. Esa parte de mí nunca se fue. Solo estuvo dormida, esperando el momento de despertar. Las siguientes semanas fueron caóticas. Rodrigo contrató un abogado penalista que intentó negociar. El licenciado Cortés no cedió. Los alemanes confirmaron que querían proceder conmigo. Establecerían una nueva empresa, Estrada Solutions México, con participación accionaria mía del 30%. Ellos aportarían capital y estructura. Yo aportaría la patente y conocimiento técnico. Víctor intentó vender su parte de Hernández y Asociados antes de que todo colapsara. No encontró compradores.
Cuando las noticias del fraude empezaron a circular, nadie quiso tocar nada relacionado con ellos. La fiscalía abrió investigación. Las cuentas de Panamá fueron bloqueadas. Rodrigo y Víctor enfrentaban cargos de fraude fiscal y lavado de dinero. Sus abogados alegaron que los documentos se obtuvieron ilegalmente. El fiscal dijo que eso lo decidiría un juez. Mientras todo esto pasaba, yo empecé a trabajar con el equipo alemán. Me reunía con ingenieros, con especialistas en producción, con el equipo legal. Por primera vez en 10 años, volví a usar mi cerebro para algo más que resolver problemas domésticos. Klaus Bauer me presentó con el equipo técnico de Workstuff Solutions. Me pidieron que explicara mi fórmula. Preparé una presentación. Cuando terminé, uno de los ingenieros alemanes me dijo que era brillante, que había resuelto un problema que ellos llevaban años intentando resolver, que México tenía suerte de tener científicos de mi calibre. Salí de esa reunión y lloré en el baño. No de tristeza, de rabia atrasada. 10 años perdidos. 10 años donde pude estar haciendo esto, desarrollando, creando, siendo la profesional que entrené para ser. Todo ese tiempo desperdiciado porque un hombre decidió que yo valía más callada. En diciembre, los alemanes me llevaron a conocer el sitio donde construirían la nueva planta. Era un terreno industrial en el Parque Tecnológico de Querétaro. 3 hectáreas, planos de un laboratorio de investigación, líneas de producción, oficinas administrativas. Klaus me mostró el render del edificio principal. En la entrada decía Estrada Solutions. Su nombre, dijo. Usted es el cerebro detrás de esto. Su nombre debe estar visible. Me quedé mirando ese render durante largo rato. Mi nombre en un edificio industrial. Mi fórmula siendo producida a escala comercial bajo mi supervisión. Mi carrera rescatada de la tumba donde Rodrigo la enterró. El juicio del divorcio fue rápido. Rodrigo no peleó la custodia. No podía. Estaba enfrentando cargos penales y no tenía recursos para una batalla legal larga. El juez dictaminó custodia completa para mí con régimen de visitas supervisadas para él. El juicio penal fue más complicado. El abogado de Rodrigo alegó que el contrato de licenciamiento era válido y que, por lo tanto, él tenía derecho de explotar la patente. El fiscal presentó el video donde él confesaba haberme manipulado. El abogado dijo que era evidencia obtenida ilegalmente. El juez admitió el video como prueba porque había sido grabado en una fiesta privada sin expectativa de confidencialidad. Víctor intentó negociar una reducción de cargos declarando contra Rodrigo. Su abogado ofreció información sobre más cuentas ocultas a cambio de inmunidad. El fiscal aceptó parcialmente. Víctor recibió 3 años de prisión más multa. Rodrigo recibió 7 años. Cuando el juez leyó la sentencia, Rodrigo me miró desde su lugar. Intentó decir algo. El juez le ordenó silencio. Los guardias se lo llevaron. No sentí satisfacción, no sentí triunfo. Solo sentí el peso de 10 años cayéndose de mis hombros. 6 meses después de esa reunión en Santa Fe, estaba parada en la entrada de Estrada Solutions. El edificio recién terminado. Paredes de cristal y acero. Laboratorios equipados con tecnología de punta. Mi oficina en el 3er piso, con vista al Parque Tecnológico. Klaus Bauer estaba a mi lado para la inauguración oficial. Había prensa. Había funcionarios del gobierno de Querétaro. Había clientes potenciales. Klaus dio un discurso sobre innovación y talento mexicano. Después me pasó el micrófono. Hablé sobre ciencia, sobre la importancia de proteger la propiedad intelectual, sobre las mujeres en campos técnicos. No mencioné a Rodrigo. No mencioné el fraude. No era necesario. Mi éxito era suficiente venganza. Después del evento entré a mi oficina. Cerré la puerta. Me senté en mi escritorio. Sobre la pared había colgado mi título de licenciatura y mi certificado de maestría. El doctorado que nunca terminé no estaba. Pero había algo más. El registro oficial de la patente. Enmarcado. Proceso de síntesis de resinas epoxi, modificadas con nanopartículas de sílice. Titular:
Marisol Estrada Campos. Mi celular sonó. Era Alejandra. La había contratado como directora de finanzas de Estrada Solutions. Resultó que tenía maestría en contabilidad y experiencia en auditoría. Rodrigo le había robado su dinero, pero no su inteligencia. ¿Ya viste las noticias?, me dijo. Víctor vendió su parte de Hernández y Asociados para pagar abogados. Rodrigo está tratando de hacer lo mismo, pero nadie quiere comprar. La empresa va a cerrar en 3 meses. Bien, dije. Hay algo más. La asistente de Madrid, Lucía, vendió el departamento y se quedó con el dinero. Rodrigo la está demandando desde la cárcel, pero ella ya regresó a México y desapareció. No pude evitar sonreír. Karma. El universo tiene formas interesantes de balancear las cosas. Colgamos. Me quedé mirando por la ventana. El sol empezaba a bajar. El cielo se ponía naranja y rosa. Pensé en todo el camino desde ese martes en mi casa cuando encontré los documentos en el archivero hasta este momento. No fue fácil. Hubo noches donde dudé, donde pensé que era más simple quedarme callada, aceptar la vida que tenía, no hacer olas, pero cada vez que empezaba a dudar, me acordaba de ese video. De su voz diciendo una mujer con ese título me habría controlado menos. Y la rabia me devolvía la claridad. Construí mi salida pieza por pieza. Cada documento que encontré, cada prueba que junté, cada reunión con el abogado, cada conversación con los alemanes, cada día que actué normal mientras planeaba su destrucción. Fue una operación, un plan ejecutado con precisión quirúrgica. Y funcionó. Rodrigo perdió todo. La empresa, la venta millonaria, la amante, el departamento en Madrid, su libertad, su reputación, su control sobre mí. Yo recuperé mi nombre, mi carrera, mi autonomía, mi futuro. Los gemelos se ajustaron. Al principio hicieron preguntas, después dejaron de preguntar. Veían a Rodrigo los fines de semana en un centro de visitas supervisadas. Él intentaba ser el papá divertido, pero era difícil mantener esa imagen cuando tu hija te pregunta por qué estás en la cárcel. Una tarde Daniela me preguntó si yo estaba más feliz ahora. Le dije que sí. Me preguntó por qué. Le dije que a veces las personas necesitan separarse para que ambas puedan ser quien realmente son. No entendió completamente, pero asintió. La verdad que no le dije es que por primera vez en una década me sentía completa. No era solo la empresa. No era solo la patente. Era despertar cada mañana y saber que ese día era mío, que nadie iba a decirme que mi carrera podía esperar, que nadie iba a manipularme para facilitarse la vida, que nadie iba a usar mi trabajo y hacerme creer que era de ellos. Hay datos que toda mujer debería conocer. En México, el 53% de las mujeres con doctorado abandona antes de terminar por razones familiares. De ese 53%, el 72% nunca regresa a terminar su formación. Y del 28% que sí regresa, tarda en promedio 7 años en hacerlo. 7 años de ventana perdida en el desarrollo profesional. Y esto es lo que no dicen las estadísticas. ¿Cuántas de esas mujeres fueron manipuladas? ¿Cuántas firmaron papeles sin leer? ¿Cuántas desarrollaron ideas brillantes que alguien más comercializó? ¿Cuántas pasaron años creyendo que habían fracasado cuando en realidad les robaron el éxito? No puedo recuperar esos 10 años. No puedo volver a tener 26 y tomar decisiones diferentes. Pero puedo construir los próximos 30 con toda la inteligencia y determinación que enterré durante una década. Si estás leyendo esto y alguien te convenció de que tu talento era menos importante que su comodidad, revisa los papeles. Busca los documentos. Pregúntate qué firmaste y por qué. Pregúntate quién se benefició de tu silencio. Pregúntate si lo que crees que perdiste realmente está perdido o solo está escondido bajo el nombre de alguien más. Y si descubres que te robaron, que te manipularon, que te hicieron firmar tu propio fracaso, no te quedes callada. Busca un abogado. Junta pruebas. Planea tu salida.
Construye tu venganza con la misma inteligencia que usaron para atraparte. Rodrigo pensó que me conocía. Pensó que la mujer que dejó el doctorado por embarazo era débil, que la mujer que firmaba sin leer era tonta, que la mujer que pasó 10 años criando hijos había olvidado cómo pensar. Se equivocó. Yo solo estaba dormida, y cuando desperté fui implacable. Mi satisfacción no fue verlo perder la venta. No fue verlo enfrentar cargos. No fue verlo ir a prisión. Mi satisfacción fue verlo suplicar cuando descubrió que su imperio entero dependía de mi firma. Ese momento en la sala de juntas cuando entendió que todo lo que construyó era mío, que sin mi autorización no podía vender nada, que sin mi patente no tenía negocio, que la mujer que había pasado 10 años controlando ya no estaba bajo su control. Esa fue mi venganza. No la destrucción, la revelación. Mostrarle que la ingenua que se casó con él a los 26 había crecido, que la mujer que firmó sin leer había aprendido a leer muy bien, que la esposa que dejó el doctorado nunca dejó de ser científica. Ahora estoy aquí, en mi oficina, con mi nombre en el edificio, con mi patente en la pared, con mi equipo trabajando en el laboratorio de abajo, desarrollando nuevas aplicaciones de mi fórmula. Los gemelos están en una buena escuela. Tenemos una casa que es nuestra. No hay nadie diciéndome que mi carrera puede esperar. No hay nadie manipulando mis decisiones. No hay nadie robando mi trabajo. Solo estoy yo. Marisol Estrada Campos, 36 años, ingeniera química, socia fundadora de Estrada Solutions México, titular de la patente que cambió la industria de resinas en este país. No soy la mujer que fui a los 26. Esa mujer murió. Esta es nueva, más dura, más sabia, más cuidadosa y absolutamente imparable. Si mi historia te resuena, si viviste algo similar, si estás viviendo algo similar ahora mismo, escríbelo en los comentarios. No por morbo, por memoria, porque cuando documentamos estas historias, cuando las compartimos, cuando las hacemos visibles, otras mujeres entienden que no están solas, que no están locas, que lo que sienten es real y que hay salida. Y si estás en medio de planear tu salida ahora mismo, si estás juntando pruebas, si estás construyendo tu venganza en secreto mientras actúas normal en la superficie, déjame decirte algo. Vas a lograrlo. Va a ser difícil. Van a haber momentos donde quieras rendirte, donde actuar normal sea agotador, donde el miedo a ser descubierta sea paralizante. Pero si mantienes el plan, si te mantienes enfocada, si no revelas nada hasta que tengas todas las piezas en su lugar, vas a ganar. Porque la persona que te subestimó no sabe con quién está tratando realmente. No conoce tu inteligencia completa. No entiende tu determinación. No imagina tu paciencia. Y cuando finalmente ejecutes tu plan, cuando finalmente reveles todo lo que construiste en secreto, su mundo se va a desmoronar en un segundo. Y tú vas a estar de pie, firme, libre. Así que cuéntame, ¿dónde estás escuchando esto? ¿Qué descubriste cuando empezaste a buscar? ¿Qué encontraste en los papeles que firmaste? ¿Qué te robaron? ¿Y cómo piensas recuperarlo? Porque todas tenemos una historia. Y todas merecemos justicia.